La selección ecuatoriana empata sin goles ante Paraguay. Sebastián Becachese no pudo vulnerar el planteamiento defensivo de Gustavo Alfaro. El sector turístico toma medidas creativas y propone descuentos para atraer clientes pese al feriado con apagones de 10 horas. 80.000 policías y militares realizarán patrullajes en el feriado, mientras los bancos atenderán digitalmente y en algunas agencias. La central Minas San Francisco está a 2 metros de su cota mínima y su operación en el sistema hidroeléctrico del país peligra debido a la falta de agua en los embalses. Televistazo revisa 2 estudios sobre el impacto que han tenido los apagones en la imagen del presidente Noboa y los candidatos presidenciales. Javier Jordán, señalado por la Fiscalía como el administrador de los bienes del narco Leandro Norero, demandó al Registro Civil y Cancillería por negarle la renovación de pasaporte. La cantidad de deudores de pensiones alimenticias se incrementó en el país y la principal causa es la falta de empleo. 13 muertos, 3 millones de personas sin energía, decenas de embarcaciones destruidas y casas inundadas. Deja el paso del huracán Milton por Florida. El ecuatoriano Sebastián Guayasamín ganó la etapa 4 del Rally de Marruecos y está a una etapa de coronarse campeón mundial del Rally Raid. Por las fiestas de Guayaquil, Televistazo presenta los platillos de antaño que poco a poco han sido reemplazados por la comida rápida y las nuevas tendencias culinarias. Viernes 10 de octubre, amigos, bienvenidos a una nueva jornada informativa aquí en Televistazo Estelar. Ecuador y Paraguay se enfrentaron en Quito por la 9ª fecha de las eliminatorias sudamericanas. El encuentro de este jueves terminó 0-0. A pesar de este resultado, la Tri continúa en zona de clasificación. La Tri, el sueño redondo. El equipo paraguayo tuvo una buena táctica defensiva para enfrentar al Ecuador. Teo Pozo está en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en el norte de Quito. Tiene un resumen del partido. Teo, adelante. Sí, Juan Carlos, la selección ecuatoriana de fútbol no pudo vulnerar la férrea defensa paraguaya y empató 0-0. Antes de seguir con las incidencias del compromiso, ya los invitamos a votar en la pregunta del día para saber quién fue la figura de la cancha. Ustedes pueden escanear el código QR y elegir al mejor jugador del compromiso. Piero Hincapié, con un encuentro bastante destacado en defensa. También Gonzalo Plata, que rompió el molde táctico y creó algunas situaciones. También por el conjunto paraguayo, Juan Cáceres y Gustavo Gómez, sobre todo este último que tuvo un partido muy destacado. Código QR, escanéenlo con su celular y pueden elegir al jugador más destacado del compromiso por las eliminatorias sudamericanas. Les informamos que Ecuador tuvo bastantes minutos destacados, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo le costó porque Paraguay defendió incluso con sus 11 jugadores. Los centros no fueron efectivos y al equipo le faltó sorpresa en los últimos 3 cuartos de cancha. Luigi Marquele con el resumen del compromiso jugado acá en el Rodrigo Paz. A pesar de la suspensión del servicio eléctrico, la atención en lugares turísticos no se va a detener. Restaurantes, hoteles y locales comerciales han previsto ya alternativas para recibir a huéspedes y clientes. Un feriado nacional en medio de apagones obliga a la industria turística a ser creativa. Los dueños de restaurantes, hoteles y locales han previsto alternativas para atraer clientes y minimizar las pérdidas en los 3 días de asueto. En ciudades de la sierra como Baños y Cuenca, los hoteles entregan a sus huéspedes lámparas solares, focos recargables y linternas. En ambos cantones se han instalado paneles solares en los postes de ciertas zonas turísticas para que alumbren en la noche. En Baños se promueven atractivos en la noche, como el Bosque Encantado, donde hay 15 estaciones con temáticas de duendes, hadas, brujas y dragones. Vamos a tener shows con fuego, malabaristas, el canelazo de cortesía, el vino. Durante el día están proponiendo recorridos por el casco colonial de Cuenca o en zonas cercanas que se pueden visitar, preservando así la seguridad. Estamos sacando nuevas rutas. Normalmente, por decir anteriormente, sacábamos un Cajas, Ingapir,
Histórica, el City Tour. Ahora estamos viendo por los alrededores, Nabón, por decir el cantón Nabón, el cantón Oña. En Quito, los restaurantes del centro histórico han comprado faroles con velas para crear ambientes acogedores que no dependen de la energía eléctrica. Priorizan la oferta de bebidas calientes como colada morada, café pasado, morocho y canelazo, y han ideado experiencias para sus clientes. Vamos a tener viernes, sábado y domingo con un danzante que va a hacer a nuestros clientes cada media hora una danza de la lluvia. Entonces la gente se va a levantar para hacer una actividad, para ver si nos ayuda la naturaleza. En hoteles y restaurantes de la costa como Guayaquil y Atacames, los dueños tuvieron que comprar generadores para mantener encendidos aires acondicionados y refrigeradores durante al menos 6 horas consecutivas. En general, los hoteles y restaurantes tienen ofertas con descuentos de hasta el 30% y ofrecen productos o servicios gratis para atraer clientes. Y el Frente de Seguridad movilizará 80.000 uniformados a escala nacional para el control de la seguridad ciudadana durante este feriado. Mientras tanto, el sistema financiero y otros servicios públicos y privados sí estarán disponibles durante el fin de semana, como le explica a continuación Paul Romero. Para este feriado, el sexto del año, el bloque de seguridad movilizará 80.000 uniformados entre militares y policías a centros comerciales, financieros, lugares turísticos, carreteras, puestos fronterizos y cárceles. Los operativos se ejecutarán de manera coordinada con la Secretaría de Gestión de Riesgos, el ECU 911 y el Ministerio de Transporte. Se priorizarán las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y los cantones Quito y Ponce Enríquez en estado de excepción. Desde este mediodía, la Agencia Nacional de Tránsito realizará controles preventivos en las terminales terrestres de todo el país. Brigadas móviles revisarán el estado de las llantas, luces, vigencia de matrículas, revisión técnica. Vigilarán que las cooperativas intercantonales e interprovinciales cumplan con el número permitido de pasajeros. A los conductores les realizarán pruebas de alcocheck de forma aleatoria. El sistema financiero privado garantizó el servicio bancario durante el feriado. La Asociación de Bancos, integrada por 12 entidades financieras, informó que la atención se mantiene en todos los canales digitales, cajeros automáticos, en las sucursales de los centros comerciales y oficinas con horario diferido sujeto a los cortes de energía eléctrica. La Cruz Roja atenderá emergencias de salud. Más de 600 personas entre voluntarios, médicos, paramédicos, especialistas en rescate, telecomunicaciones, logística, trabajarán las 24 horas desde este viernes. El personal se movilizará a los sitios de concentración masiva y carreteras más transitadas. El huracán Milton deja 13 muertos y miles de afectados tras su paso por Florida. Hay comunidades inundadas y viviendas sepultadas por la arena que arrastró la tormenta. Pese a los cuantiosos daños, el gobernador del estado, Ron DeSantis, ha dicho que pudo ser mucho peor. Las ciudades del centro de Florida se llevaron la peor parte cuando Milton impactó anoche como un huracán de categoría 3. Hay comunidades costeras que quedaron en escombros. Otras enterradas en toneladas de arena que fueron arrastradas por las marejadas ciclónicas. Algunas viviendas solo tienen el techo a la vista, el resto está sepultado. Hay zonas aún inundadas como Sarasota, pero para el gobernador de Florida, Ron DeSantis, los daños pudieron ser peores, pero fue una fortuna que el ciclón bajara su potencia antes del impacto. Dice que ahora se centran en los rescates. Uno de esos rescates se dio en alta mar. Un helicóptero encontró a un hombre aferrado a una hielera a 50 kilómetros de la costa. Dijo que su velero quedó atrapado en la tormenta y alcanzó a pedir ayuda ayer a las 6:45 de la tarde. Poco después, naufragó. Milton tocó tierra a las 8:30 de la noche del miércoles en el Cayo Siesta y atravesó el centro de Florida con vientos de 193 kilómetros por hora y poderosas marejadas ciclónicas que dejaron 13 fallecidos. Ahora el fenómeno está en el Atlántico y se degradó a categoría 1, aunque sigue produciendo fuertes vientos y lluvia. Apagones en Caída Libre.
Para que las hidroeléctricas de Paute puedan recuperar sus niveles de agua en sus embalses, la central Mina San Francisco tiene la capacidad de reemplazar la producción de Mazar, que durante las mañanas apaga sus unidades para tratar de ahorrar agua. Sin embargo, esa cuarta hidroeléctrica también está en riesgo de llegar a los niveles mínimos para continuar con sus operaciones. Tigo Cuenca describe la situación. Las 4 hidroeléctricas de Azuay cubren cerca del 40% de la demanda nacional de energía. Y en tiempos de crisis por el estiaje, no han dejado de producir a pesar del riesgo de que sus embalses se queden sin suficiente agua para poder funcionar. Entre ellas está Mazar, Molino y Sopladora, que juntas tienen capacidad para generar 1.757 megavatios. Pero cuando las 3 reducen sus operaciones o una de ellas se apaga, hay otra central que cubre ese déficit, mientras las otras recuperan sus niveles de agua. Esa es Mina San Francisco, que está a 230 kilómetros al sur del complejo Paute. Pero también está en riesgo de paralizar su operación, porque el nivel de agua de su embalse tuvo una caída significativa. Desde el 23 de septiembre hasta este 10 de octubre, cayó 785 metros sobre el nivel del mar, es decir, a 2 metros del nivel mínimo para funcionar. Eso ocurre porque el caudal empezó a disminuir a inicios del segundo semestre de este año. Normalmente ingresan 116.000 litros de agua por segundo, pero en este mes solo ingresan 7.480 litros por segundo. Y en esas condiciones los operadores de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, en las 2 primeras semanas de octubre, solo encendieron 2 de las 3 unidades de generación, produciendo el 70% de su capacidad de 270 megavatios, que alcanza para entregar energía a unas 400.000 familias. Ese panorama complica la recuperación de las reservas energéticas de Mazar, que según el Ministerio de Energía, están degradadas. Así, el corazón hidroeléctrico del país intenta sobrevivir a cuentagotas, entre los apagones y la falta de lluvias, que según el INAMI, no llegarán con intensidad hasta diciembre. Ahora, el nivel del embalse de Mazar se estabilizó tras la aplicación de apagones de hasta 10 horas en todo el país desde ayer. Mientras el caudal del río Coca no se recupera, impide que Coca-Codo Sinclair genere electricidad con normalidad. La actualización del panorama en el sector energético con Francisco Garcés. La hidroeléctrica Manduriacu fue afectada por el aumento del caudal del río Guayabamba. Desde el 29 de septiembre, el nivel del río aumentó por las lluvias y arrastró una gran cantidad de sedimentos, impidiendo el funcionamiento de la hidroeléctrica. CELEC vació el embalse para desalojar el material arrastrado. Los próximos días, la central, que genera 65 megavatios, volverá a operar normalmente. Los horarios de apagones extendidos de hasta 10 horas permitieron apagar la hidroeléctrica Mazar. Durante el jueves, esa central no produjo electricidad y así se logró que el embalse recupere 30 centímetros. Está a punto de superar los 2.112 metros sobre el nivel del mar, altura crítica a la que llegó el miércoles después de 4 días de caída continua de su cota. El embalse de Amalusa de la hidroeléctrica Molino sigue bajando. El nivel está a solo 5 metros por encima de su mínimo de operación y su situación es crítica. Si el nivel no sube, el plan de SENACE contempla abrir las compuertas de Mazar para que el agua de ese embalse pase al de Amalusa, aunque eso obligará a dejar fuera de operación a Mazar en forma indefinida. El río Coca no recupera sus caudales normales. Este miércoles estuvo con 113 metros cúbicos por segundo, afectando a la producción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que requiere de 222 metros cúbicos por segundo. Esa hidroeléctrica funciona a 1/3 de su capacidad, produciendo 500 megavatios, cuando en condiciones normales puede producir 1.500 megavatios. Uno de los 12 motores generadores de Termo Esmeraldas 2 entrará en funcionamiento la próxima semana. Si su reparación concluye exitosamente, se sumará a los otros 7 motores gemelos que están funcionando en esa central. Esmeraldas 2 genera 59 megavatios de los 96 que produce cuando está en plena capacidad.
Y el debate en redes sociales ha llevado la situación de los apagones al campo político. Las menciones van en torno al presidente Noboa y al correísmo principalmente, pero afecta en su imagen digital en campaña. Patricio Díaz conversó con dos expertos sobre este tema y nos tiene un análisis. Los apagones golpean la imagen del presidente Noboa en redes sociales. Según estudios multiplataformas, las conversaciones en redes sobre los cortes de luz se fueron al campo político. En los mensajes se critica al gobierno, pero también a los gobiernos anteriores, y eso avivó el debate. Según la consultora Péndulo, en septiembre hubo 250 millones de referencias e interacciones sobre la crisis energética. Es otra vez un debate que se ha hiperpolitizado y por tanto se ha dividido entre correístas y anticorreístas. De esto, el principal afectado es el presidente Daniel Noboa. Según un estudio de la empresa Global, los cambios frecuentes de horarios de cortes, la preocupación por el empleo en los racionamientos al sector industrial y una imagen de falta de planificación implicó una caída en la percepción del jefe de Estado en redes sociales. Hasta el mes de junio nosotros lo teníamos entre el 58 y el 63% de aceptación digital. A 20 días de la crisis que hemos llevado en el mes de septiembre, sumado a la crisis de seguridad y que sigue estando latente, lo que tenemos es una caída significativa de casi de 22 a 24 puntos en posicionamiento digital. Sin embargo, en interacciones positivas en redes sociales todavía se mantiene primero el jefe de Estado. Luisa González está tras él, pero quien más ha aprovechado el golpe a la imagen del presidente por la crisis es Jan Topic. Y la diferencia de Luisa González con Jan Topic es de apenas 2 puntos, de 2 a 3 puntos. Es decir, Topic, que ha iniciado su campaña recién el 1 de octubre, está logrando escalar en días y semanas rápidamente por encima de Luisa González. El estudio de la consultora Péndulo indica igualmente que Noboa, González y Topic son los 3 candidatos con mayor cantidad de audiencia en septiembre. Esto incluye interacciones positivas y negativas, mensajes compartidos, likes y comentarios. El resto de los candidatos está lejos de estos 3 aspirantes a la presidencia. Habiendo falta de electricidad es difícil que se dé espacio para otra conversación digital, realmente. Entonces, los candidatos, si quieren participar dentro de la elección, van a tener que entrar en esta conversación con soluciones, con ideas, con posiciones. La volatilidad de las redes sociales pueden revertir algunas tendencias, dicen los expertos. Los estudios analizados son una fotografía de lo que pasa hoy. Y con su teléfono celular pueden escanear el código QR que aparece en estos momentos en pantalla para tener acceso a toda la información sobre los apagones y también su cronograma de aplicación a escala nacional desde hoy hasta este domingo 13 de octubre. Es momento de una nueva pausa aquí en Televistazo Estelar. Javier Jordán rechaza que lo llamen prófugo, pese a que tiene orden de prisión por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Demandó a la Cancillería y al Registro Civil por negarse a renovarle su pasaporte, informa Jacqueline Rodas. Javier Jordán, procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, demandó a la Cancillería y al Registro Civil. Su pasaporte caduca en 2 meses y el Consulado de Ecuador en Miami se negó a renovarle el documento. Jordán consultó a la Cancillería la razón del bloqueo. En la respuesta le explican que la ley prohíbe entregar el pasaporte a prófugos de la justicia y que él tiene orden de prisión preventiva. Jordán rechaza ser prófugo, como lo identifica la Fiscalía. Según él, viajó a Estados Unidos por razones familiares y solo tendrá ese estatus si no se presenta a la audiencia de juzgamiento, que se fijará próximamente. Con ese argumento, sus abogados presentaron una acción de protección en San Borondón. Jordán alega que sin pasaporte estará impedido de viajar y eso viola su derecho a tener una vida digna en el extranjero. Sobre su condición migratoria en Estados Unidos, solo indica que la está solventando ante el Departamento de Justicia y que tiene cita en marzo de 2027. No menciona la alerta roja de Interpol emitida en su contra en enero. La acción recayó en el juez Juan Pulgarín, quien dispuso que Jordán justifique por qué la presenta en San Borondón. La ley ordena que lo haga en el lugar donde se origina la supuesta afectación a sus derechos o donde se producen sus defectos. Según la Fiscalía, Javier Jordán es uno de los 4 cabecillas de la red de corrupción liderada por el narcotraficante asesinado Leandro Norero. Medio Oriente.
La guerra no declarada. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, enfrenta presiones internas y externas por la intensidad de la respuesta bélica en la Franja de Gaza luego del ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre de 2023. Pero además Netanyahu es uno de los protagonistas en el conflicto entre árabes e israelíes desde hace casi 30 años, cuando asumió por primera vez el gobierno. Hoy en el último reporte de esta serie revisamos su trayectoria política y militar en medio de la extensión del conflicto en Medio Oriente. Benjamín Netanyahu es el político israelí que por más tiempo ha ocupado el cargo máximo de la política de ese país. Casi 18 años en varios periodos, no todos consecutivos, desde que ganó su primera elección en 1996. Tenía 46 años y se convirtió en el primer ministro más joven. Su vida política estuvo precedida por varios años de vida militar, desde que a los 18 años se unió a las fuerzas de defensa durante la Guerra de los 6 Días en 1967, que enfrentó a Israel contra una coalición formada por Egipto, Siria, Jordania e Irak. Luego Netanyahu fue jefe de fuerzas especiales y luchó en el frente de batalla en la Guerra de Yom Kippur en 1973, otro episodio en la larga historia de conflictos de Israel con el mundo árabe. Sirvió como embajador ante las Naciones Unidas entre 1984 y 1988, y en 1993, ya de regreso en Israel, se convirtió en el líder del partido Likud, que lo catapultó al cargo de primer ministro. Benjamín Netanyahu ha llegado a importantes acuerdos de paz con países árabes. En 2020, los llamados Acuerdos de Abraham consolidaron la relación con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, y meses más tarde con Arabia Saudita. Pero las diferencias con el pueblo palestino son hasta ahora irreconciliables. En 1998, Netanyahu firmó un débil acuerdo de paz con el entonces presidente de la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, Yasser Arafat. Arafat aseguró que no regresarían la confrontación y la violencia que enturbiaban las relaciones entre israelíes y palestinos. Se comprometía a controlar el terrorismo en Gaza y Cisjordania, pero en ese frente Arafat tenía un gran enemigo interno: Hamas, que lo acusaba de no ser lo suficientemente duro con Israel. El movimiento aseguró que nada detendría los ataques de su brazo armado contra civiles israelíes desde la Franja de Gaza. Tras la muerte de Arafat en 2004, la OLP pasó a ser dirigida por Mahmoud Abbas, a quien el movimiento Hamas arrebató el poder en Gaza en las elecciones de 2006. En 2014, en el tercer periodo de gobierno de Netanyahu, Israel bombardeó la Franja de Gaza en un enfrentamiento contra el grupo Hamas ante el secuestro y asesinato de 3 adolescentes israelíes. Una guerra de 49 días que dejó 2.300 muertos en el lado palestino y que cesó con un alto al fuego indefinido hasta 2021, cuando la expulsión de palestinos por vía judicial de un barrio en Cisjordania encendió un nuevo conflicto durante 15 días. Y el más reciente, luego del ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre de 2023. Por los alcances de este último conflicto, Netanyahu soporta oposición interna, pues una parte de la sociedad israelí se ha volcado en el último año a las calles a pedir su renuncia. También fue acusado ante la Corte Internacional de Justicia por crímenes de guerra, y el fiscal Karim Khan pidió la emisión de una orden de detención. Pero él ha insistido en que la guerra terminará con la destrucción de Hamas y mantiene otros frentes de combate en la región contra facciones armadas a las que acusa de auspiciar el terrorismo, pero sin llegar a declarar la guerra contra estados como Líbano o Irán. Mientras esta tarde y noche las fuerzas de defensa de Israel lanzaron nuevos ataques contra objetivos de la guerrilla de Hezbollah en Líbano. Edificios en 2 localidades fueron destruidos y en ellos el saldo mortal es de 11 personas. Otras 50 quedaron heridas. De manera simultánea se produjeron nuevos ataques contra Hamas en la Franja de Gaza, mientras que el Gabinete de Seguridad del gobierno israelí está dispuesto a aprobar en cualquier momento la respuesta militar contra Irán por el ataque masivo con misiles balísticos del 1 de octubre. El Premio Nobel de Literatura 2024 fue concedido hoy a la escritora surcoreana Han Kang. El comité de la Academia asegura que Kang, con más de 30 años de trayectoria, merece el galardón por su intensa prosa poética y expone la fragilidad humana.
Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang. El presidente del Comité Nobel, Anders Olsson, anunció el Premio Nobel de Literatura para Han Kang, una escritora de novelas y poesía surcoreana de 53 años, la primera persona de ese país y la primera mujer asiática en recibir el galardón. Olsson elogió la empatía de Kang por las vidas vulnerables, a menudo femeninas, que representa con sus personajes en sus obras. Su debut literario fue en 1993, con una serie de poemarios titulado Invierno en Seúl. En 1998 publicó su primera novela, Ciervo Negro, una historia que explora la soledad, el desamor y el abandono. Pero la Academia de Literatura resalta particularmente su obra Human Acts, de 2014, que transcurre durante el levantamiento civil sofocado por la dictadura militar surcoreana en su ciudad natal, Gwangju, en 1980. La crítica la considera como su mejor trabajo, pues afronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. En 2016 ganó fama internacional con el premio Booker por su novela La Vegetariana, que trata de una mujer que decide dejar de comer carne, desatando una tormenta familiar. Los expertos afirman que Kang escribe una prosa intensa y lírica que es a la vez tierna y brutal, con estrechas conexiones con el pensamiento oriental. El Consejo Nacional Electoral de Colombia anunció una investigación contra la campaña del presidente Gustavo Petro por violar los topes de gastos en 2022. Aunque la sanción solo sería económica, Petro ha dicho que se trata del primer paso para un golpe de Estado. Gustavo Petro y su equipo sobrepasaron por $1.182.000 el monto permitido para su campaña por la presidencia en 2022, según el Consejo Nacional Electoral colombiano, que anunció una investigación del caso. El expediente de 350 páginas con libros contables y facturas presentado por los magistrados contiene pruebas de valores no declarados, como los aportes hechos por la Federación Colombiana de Educadores o partidos políticos. También hay cifras maquilladas, gastos que fueron considerablemente superiores a los reportados por la campaña de Petro. Por ejemplo, el alquiler del Movistar Arena para celebrar su triunfo. El valor presentado fue de $35.000, pero según la investigación, costó $60.000. Petro rechazó las acusaciones, dijo que el CNE está infiltrado por sus enemigos políticos y denunció un golpe de Estado. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí. De concretarse este acto, representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. Además pidió respaldo a sus seguidores y movilizaciones para, según él, hacer respetar su elección. El Poder Electoral colombiano ha declarado que el presidente solo enfrentaría una sanción económica y no pondría en riesgo su puesto. Pero la investigación puede llevar a la Cámara de Representantes a abrir un caso similar, que eventualmente derivaría en un juicio político. El gobierno autorizó la construcción del primer puerto privado de importación y almacenamiento de gas natural. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos otorgó el permiso para que un consorcio pueda construir la obra en un plazo de 5 años. Francisco Garcés, con más detalles de esta noticia. La compañía Pacific Terminal construirá el primer puerto privado para la importación, almacenamiento y distribución de gas natural. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos autorizó la construcción del proyecto. La nueva infraestructura estará lista en 5 años, según el proyecto presentado. Se ubica en la comuna de Monteverde de la parroquia Colonche en Santa Elena. Tendrá un muelle de 630 metros de largo por 10 de ancho que servirá para la descarga de gas que se almacenará en barcos especializados en esa tarea. En tierra, el proyecto establece la construcción de infraestructura de descarga y distribución de gas que se realizará primero con tanqueros y en una segunda etapa por gasoductos. Pacific Terminal es una empresa constituida en el 2016. Su presidente es el empresario guayaquileño José Dapelo y su proyecto apunta a atender la demanda de gas en 3 sectores: el camaronero, la industria guayaquileña y la generación eléctrica por gas en el país. Estreno de 2 obras teatrales en Guayaquil, un concierto sinfónico en Cuenca y el estreno de una película infantil son algunas de las actividades para este feriado. Estefanía Arias nos detalla a continuación la agenda de entretenimiento para el fin de semana. ¿Quién ha sido? No lo sé, señor.
Celos, traición, inseguridad y hasta muerte. Otelo, un clásico del dramaturgo, poeta y escritor británico William Shakespeare, se estrenó en el estudio Pulsen en Guayaquil. Dirigida por Ignacy Vidal y con la actuación de Jocelyn Gallardo, Marlon Pantaleón, Sebastián Perdomo, Fernando Galvez y Alejandro Fajardo. Estará en cartelera hasta el 25 de octubre, de jueves a sábados a las 20 horas. Un análisis a la geopolítica europea contemporánea, el porvenir del viejo mundo, del escritor español Óscar Vara, en el que desglosa las imperfecciones de este continente, mostrando fallas en su metodología política y diplomática, una concisa síntesis de una investigación. Una mujer del Pacífico, ya adulta y con muchas decepciones, adopta una mascota y la llama Shirley, como hubiera nombrado a la hija que nunca tuvo. La perra, una novela corta de la escritora colombiana Pilar Quintana, cuenta una relación intensa y estremecedora, donde el personaje muestra soledad y dolor de una maternidad truncada. 2 sinfonías clásicas se interpretarán en este concierto denominado La Música, Transición Sonora, Metamorfosis de Carl Maria von Weber y Sinfonía en Do de Bizet, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Cuenca. El espectáculo gratuito será este jueves 10 en el Teatro de la Casa de la Cultura en Azuay a las 20 horas. Ninguno va a pasar hambre. ¡Déjate escapar! Un día, un perro callejero llamado Samson decide esconderse en el edificio de la ópera para escapar de los cazadores de animales. Ahí conocerá a Margot, con quien emprenderá la gran búsqueda para encontrar la única tiara que perteneció a la reina de Gran Bretaña. Aventuras Caninas ya está en las carteleras del país. Hay que darse prisa. Este miércoles Durán vivió otra jornada de violencia. En 3 ataques armados murieron 9 personas y 5 resultaron heridas. Tras estos hechos, la policía ejecutó operativos durante la madrugada y la mañana de este jueves que dejaron 11 detenidos. La guerra entre pandillas multiplica la violencia y el terror en Durán. Este miércoles 3 ataques armados dejaron 9 fallecidos y 5 heridos. La peor masacre ocurrió en la quinta etapa del Recreo, donde hubo 7 muertos. Allí los sicarios dispararon a sus víctimas que conversaban en una esquina. Según testigos, algunos corrieron pero fueron alcanzados. 5 resultaron con lesiones a causa de los disparos. Y la violencia continuó con otros 2 crímenes, entre ellos un abogado asesinado detrás de la Fiscalía de Durán. La víctima tuvo 2 tentativas antes, según la policía. Tras los eventos, las autoridades realizaron varios operativos que duraron hasta la madrugada de este jueves. Se detuvo a 11 personas, pero no se precisó si estaban relacionadas con las muertes. Latinquín, Chonequiller. Tenemos 6 personas con antecedentes penales, una de ellas con boleta de captura por robo con homicidio. Desde julio de este año, Durán está intervenido por el bloque de seguridad con más de 375 homicidios en lo que va del año. Actualmente es el cantón más violento de la provincia de Guayas. El ejército descubrió nuevos campamentos de minería ilegal en la provincia de Azuay. En las inmediaciones del río Santa Rosa se descubrieron 45 campamentos con maquinaria pesada e insumos químicos para el procesamiento del material aurífero. Paul Romero describe cómo fueron estas intervenciones. Los mineros ilegales no se detienen y cada vez se descubren nuevas zonas devastadas en la provincia de Azuay. El ejército destruyó 45 campamentos clandestinos en la parroquia Cuchil, en las comunidades de Infiernillos, Gallos y Culebrillas, a orillas del río Santa Bárbara, en el cantón Sixic. Las patrullas localizaron 8 lugares de extracción minera en un campo abierto de 2 kilómetros, en donde estaban 26 personas que fueron desalojadas por la fuerza pública. Los militares incendiaron las covachas de plástico y 5 excavadoras, valoradas en $150,000 cada una, 13 dragas, 4 clasificadoras de material, 6 generadores eléctricos, 2 tanques de oxígeno, 400 galones de diésel, 100 metros de mecha lenta y 4 tacos de dinamita fueron incautados. Los mineros tenían instaladas en los campamentos antenas de comunicación con internet y televisión satelital. Los militares actuaron en coordinación con la policía, delegados de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Ministerio de Ambiente. Con la declaratoria de estado de excepción, las Fuerzas Armadas han endurecido las acciones en contra de los mineros ilegales.
La cantidad de deudores de pensiones alimenticias en Ecuador continúa en aumento. Entre enero y septiembre de este año, el sistema de pensiones registra 887.221 deudores. Tenemos un informe. El número de deudores de pensiones de alimentos crece. Según el Consejo de la Judicatura, los deudores en 2023 sumaron 868.941, una cifra que en septiembre de este año ya fue superada. Son 887.221 usuarios que mantienen una deuda con el sistema de pensiones, SUPA. Hasta este miércoles, los pagos pendientes son $6.1 millones. Una, por el sistema, y dos, porque sí hay personas, o sea, padres irresponsables que no cancelan la pensión alimenticia, motivo por el cual las madres que hacen optan por solicitar las medidas de apremio, en este caso, prisión preventiva. La Defensoría Pública, que proporciona ayuda legal gratuita para el cobro de pensiones alimenticias, ha realizado hasta el mes pasado 36.077 asesorías, 6.044 más que en 2023. El desempleo es la causa mayor que evocan los deudores para no pagar. No tengo trabajo, estoy sin dinero, no puedo salir del país por culpa de ella. Entonces ya me van a sacar la boleta de apremio. Yo he decidido que me lleven. ¿Cuál es el valor de la deuda? Llegó a $31.000. Hice la negociación y quedé debiendo 7.300. Las sanciones por el incumplimiento de pagos están establecidas en el Código de la Niñez. Por ejemplo, si el padre o la madre no pagan las pensiones alimenticias durante 2 o 3 meses, un magistrado puede disponer su detención hasta por 180 días y prohibirle salir del país. Ecuador se prepara para disfrutar de un feriado en medio de la crisis de generación eléctrica, pero pese a los apagones, hay eventos programados que prometen estar llenos de aventura y también de diversión. Aquí les presentamos algunas recomendaciones para que no tengan que quedarse en casa durante estos días festivos. Si el feriado es obligatorio, no queda más remedio que disfrutarlo. Por ejemplo, si usted va a estar en Quito, tiene la oportunidad de participar en el 7º festival preparado por los jóvenes del Chocó Andino. Habrá espectáculos musicales, recorridos en bicicleta, caminatas, ceremonias ancestrales. Tendrán incluso una feria en el estadio de la parroquia Calacalí, preparada especialmente para los turistas que puedan asistir. Si ya está por el noroccidente de Quito, aproveche para visitar el Centro Turístico Comunitario en Yunguilla, que justo acaba de ganar uno de los premios más importantes de turismo responsable de todo el mundo, el To-Do Award. En Yunguilla usted encontrará emprendimientos agrícolas, producción de quesos, mermeladas, cosechas de productos orgánicos. Y si quiere quedarse en el lugar, hay hospedaje también. Ahora, si usted se queda en Guayaquil, la municipalidad ha preparado lo que llama Malecón al aire libre. Se trata de diversas actividades en la explanada del malecón, entre las que están, por ejemplo, la exhibición de los trofeos de la Copa América que se va a jugar en Ecuador. En Guayaquil también se realizará este fin de semana el Budokan 2024, un evento que reúne a los fanáticos de la cultura geek, videojuegos, cosplay, anime, etc. Esto será en el Palacio de Cristal desde el 11 hasta el 13 de octubre. El viernes a las 8 de la mañana también habrá un desfile cívico-estudiantil por la avenida 9 de octubre. Y si su destino es Cuenca, obviamente podrá disfrutar de los museos que van a abrir durante el fin de semana. También hay actividades al aire libre. Puede visitar los zoológicos como el Yurak Alpa, ubicado en la vía Tarquituri, donde hay más de 40 especies, o el Bioparque Amaru, en la autopista Cuenca-Azogues. También podría visitar el Parque Nacional El Cajas o hacer un recorrido por los parques y el Jardín Botánico de Cuenca. Además, cine nocturno en un cementerio y ferias ganaderas son algunos de los eventos que también se están organizando ya para este feriado nacional. Diego Puente con el recuento de estas actividades. Desde un recorrido por un cementerio hasta conciertos y exposición de ganado son parte de la cartelera de eventos del feriado y fin de semana. La Otra Cara de Ibarra, una organización que busca perpetuar historias y leyendas de la ciudad, realizará proyecciones de películas de terror en el cementerio San Francisco este viernes desde las 7 de la noche. Antes de la proyección se realizará un recorrido por las tumbas y se contarán leyendas de personajes siniestros que todavía las ocupan, como por ejemplo Juan el Zancudo. Luego se realizará la proyección de la película La Monja.
54 expositores participarán en la Feria Nacional del Queso, Chocolate y Pan que se realizará en Ambato y que se extenderá del viernes 11 al domingo 13 de octubre de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada al Centro Empresarial y de Negocios de la Cámara de Comercio de Ambato es gratuita. Ahí se presentarán 41 variedades de queso, festivales gourmet, demostración de chocolates y cata de panes de Tungurahua. El Rodeo Montubio, en honor a los 164 años de provincialización de Los Ríos, se realizará este sábado en la parroquia El Salto, afuera de la Casa Olmedo, en Babahoyo. Los organizadores indicaron que habrá un concierto con Gerardo Morán, exhibición de caballos y gallos, concursos de habilidades y un festival de comida criolla. También se elegirá a la criolla bonita. Desde este jueves hasta el domingo se desarrollará la Expoferia Ganadera en Durán, en el recinto en la vía Durán-Yaguachi. Se exhibirán 600 ejemplares y estarán 50 expositores. Se podrá ingresar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. En la feria habrá conciertos en los que estarán la Sonora Dinamita, Junior Ranel y Tributo Vallenato. En la Amazonía los turistas pueden disfrutar de las cascadas, ríos y paisajes. Durante el feriado habrá ferias gastronómicas en Agua Agrio, Pastaza y Macas y también expresiones culturales de pueblos indígenas. Los pacientes con enfermedades respiratorias viven un viacrucis por los apagones. Dependen de equipos que funcionan con electricidad, mientras que el sector florícola intenta reajustar los horarios laborales para salvar la producción que requiere también de energía eléctrica para su conservación. Escuchemos los testimonios. Realmente estoy bastante afectada porque por estos apagones. Yo tengo una enfermedad que se llama escleroma respiratorio, el cual me ocasiona que no pueda respirar, o sea, se me dificulte aquí la tráquea, esto hasta los bronquios y pulmones. Yo no puedo llevar una vida, no se puede decir normal, pero sí una vida llevadera, porque aparte de que tengo que estar pegada al equipo para poder respirar, no contamos con una organización y un cumplimiento de los cortes de energía. Me da mucho temor que el equipo se queme, por eso cuando hay los cortes de luz, yo estoy bajando los breakers para que no se queme, porque es mi medio de vida. Sin eso no puedo respirar. El tema de los apagones ha sido un tema muy complejo para nosotros porque somos un sector que requiere mucha energía. Por ejemplo, nuestros cuartos fríos tienen que estar prendidos 24 horas. Ahí está nuestro producto, que es un producto muy perecedero. Otro tema son los sistemas de riego, porque las flores necesitan regarse continuamente todos los días. Entonces nos hemos visto en la obligación de ir cuadrando los horarios que nos da el gobierno con los momentos que podemos regar. Claro, el costo de diésel se nos ha disparado en nuestros gastos, pero lo importante es mantener las plantas funcionando, que no se nos quede la producción. Estamos ya preparándonos para la época de Valentín, para febrero. A partir de finales de octubre, noviembre, preparamos las plantas para que salgan a producción en febrero, que es nuestra época importante. Entonces, estamos esperanzados que se va a mantener el empleo en las zonas que estamos la floricultura actualmente. Lo que nosotros tenemos que planificar. ¿Qué vamos a hacer de aquí a 1 año, a 2 años, a 5 años, a 20 años? Porque la tecnología mundial necesita electricidad, pero tiene que ser un mercado libre de energía, donde una empresa negocie con otra la energía. Si no, estaremos todavía en la época de las cavernas. Los 3 magistrados constitucionales que deben ser elegidos hasta febrero del próximo año tardarán más tiempo en ser seleccionados. Hoy la comisión encargada presentó el cronograma y prevé terminar el proceso en abril, 2 meses después. Informa Jacqueline Rodas. La comisión encargada de renovar 1/3 de la Corte Constitucional se conformó con retraso y ahora se ven las consecuencias. En su primera aparición pública, Juan Izquierdo, presidente de la comisión, presentó el reglamento y el cronograma.
Ponen como fecha tope para nombrar a los 3 magistrados constitucionales del 23 de abril de 2025. Pero 2 meses antes, en febrero, los jueces que deben ser reemplazados ya habrán cumplido su periodo y deberían salir de la Corte por sorteo. Sí, eso es así, por eso nosotros vamos a acortar todos los términos posibles, siempre y cuando bajo el ejercicio de la corresponsabilidad de las distintas funciones del Estado. Recordemos que también hay un banco de elegibles, ¿no? Que si se llegara a dar el caso por cualquier problema ajeno a nuestra voluntad, también está en un banco de elegibles. Esto solamente lo dejo como comentario adicional. El pasado 5 de agosto, la Corte Constitucional dio 10 días al presidente Daniel Noboa, a la Asamblea Nacional y a la Función de Transparencia para que nombren sus delegados, pero la comisión apenas estuvo completa el 11 de septiembre. Luego renunció un comisionado que no será reemplazado. La comisión trabaja con 5 de sus 6 integrantes. Hoy tienen previsto solicitar a las funciones del Estado que envíen las ternas con los nombres de los 9 aspirantes a magistrados constitucionales. Izquierdo asegura que el reglamento garantiza que ganen los mejores perfiles. Vamos a tratar de hacer todos los esfuerzos posibles para poder darle al país, y en este caso también a la Corte Constitucional, los jueces que tengan los mayores requisitos, que dominen mejor la materia. Sobre las críticas que ha recibido el comisionado del Ejecutivo Fernando Yávar por ser abogado de la ministra Mónica Palencia en su juicio político, Izquierdo dijo que no se puede pronunciar. La delegada Laura Flores también rebatió las críticas a su falta de independencia porque es secretaria de una comisión de la Asamblea. El gerente general del BIES fue designado como superintendente de compañías por el Consejo de Participación Ciudadana. Luis Cabezas Cler ha trabajado varias veces en el sector público. También fue procurador jurídico de 2 compañías vinculadas al caso Ispol. Luisa María Heredia con más detalles. Luis Alberto Cabezas Cler fue designado este 9 de octubre superintendente de compañías, valores y seguros por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Daniel Noboa lo puso en el primer lugar de la terna que envió el organismo en agosto para que elija el reemplazo de Marco López. Antes de asumir el cargo, Cabezas Cler debe dejar la gerencia del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ocupa desde febrero. Pero esa no ha sido su única participación en el sector público. En 2021 fue asesor del despacho del Procurador General del Estado y posteriormente secretario general de la Superintendencia de Bancos. Cuando no ha estado en la función pública, se ha desempeñado como abogado de su propio estudio jurídico. Fue procurador de Coagran y del Corp, 2 compañías relacionadas que negociaron papeles en la bolsa y que hasta el 2020 debían más de $1 millón a los inversionistas que estuvieron en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el BIES, que terminó gerenciando Cabezas Cler, la Corporación Financiera Nacional y el Fondo de Cesantía del Magisterio. El plan de trabajo que expuso previo a su designación se enfoca en 3 líneas estratégicas: control y supervisión, fortalecimiento del modelo de gestión y transformación digital e innovación. Un monorriel artesanal, una emocionante tarabita y también paseos en bote por la laguna de Yambo son parte de una propuesta turística que combina adrenalina con tradición. Entre paisajes de montañas, cactus y el vuelo de garzas, los visitantes pueden vivir una aventura llena de historia y naturaleza con un toque local que se respira en cada paso del recorrido. Entre las colinas que arropan a Yambo, los comuneros han trazado un recorrido que transforma la experiencia de la laguna, conectando tierra, agua y cielo con ingenio y tradición. 3 pequeños vagones de acero equipados con llantas que se aferran a las rieles y asientos de plástico llevan a los viajeros en un singular trayecto sobre la línea férrea que hasta 2019 se usaba en la zona. Que fueron abandonados, entonces se me ocurrió de fabricar algo para dar uso a estos trenes y también para impulsar a que lo que es el turismo en las partes aquí en la provincia de Cotopaxi. Los turistas usan cinturón de seguridad y controlan la velocidad del monorriel acelerando hasta 25 kilómetros por hora. El recorrido es de 2 kilómetros y se completa en 8 minutos. El trayecto es una ventana continua hacia las montañas y la laguna de Yambo, transformando cada minuto en una postal viva. Desean sentir esta adrenalina, este momento de recordar un poco cómo antes era el tren y utilizar las rieles para manejar un monorriel, o sea, interesante, agradable. Tras completar el recorrido, en el punto más alto, a 200 metros de altura, parte la tarabita más larga del país, cubriendo 1 kilómetro sobre la laguna.
Esta estructura de acero tiene capacidad para 12 personas, deslizándose a lo largo de una inclinación de 45 grados. Mecánicamente ese es un desafío bastante importante para poder traccionar dentro de este desnivel. Los visitantes lo describen como una aventura de 6 minutos que dispara la adrenalina. Con los pies de nuevo en la tierra, desde el muelle se puede surcar las tranquilas aguas esmeraldas de la laguna. 5 botes a motor recorren 1,5 kilómetros en un paseo de media hora, mientras los pasajeros admiran cactus, achupallas, musgos, helechos y árboles de molle. Este es hogar de garzas, gallaretas y patos. Durante el trayecto, un diablo huma danza al ritmo de las aguas. Y una guía turística relata la leyenda principal del lugar. Un tren que tenía destino a la ciudad de Quito se descarrila y va a parar a esta laguna. Y antiguamente se creía que ella no tenía profundidad y que por esa razón jamás se encontraron restos de este tren. Stands para fotografías, tiendas de artesanías y restaurantes completan la visita a Yambo, creando una experiencia que combina la naturaleza y cultura en el corazón de los Andes. Guayaquil, sus discretos encantos. Aunque el encebollado, el bolón y también los cangrejos son íconos de la gastronomía guayaquileña, hay platos que solían ser parte del día a día en los hogares y hoy luchan por no desaparecer. Achauchas rellenas, arroz con ubre, lengua guisada y caldo de bagre son joyas gastronómicas que han sido poco a poco desplazadas por la comida rápida y nuevas tendencias culinarias. Fernando Terranova nos muestra algunas de estas delicias de antaño. ¿Recuerdan esos sabores que nos transportaban a la cocina de la abuela? Esos platos de antaño cocinados a fuego lento, con ingredientes sencillos, pero llenos de amor, en tiempos en que la vida se tomaba con calma y las comidas se disfrutaban como momentos significativos. Niños envueltos, caldo de arroz de cebada, patitas de cerdo lampreadas, estofado de riñón o de corazón con papas fritas, polvo de arvejas. Son platillos de antaño que están resurgiendo en redes sociales, con influencers gastronómicos que replican las recetas y las mantienen vivas. Otro de esos platos es la achaucha rellena, servida en caldo o con arroz. Aunque poco común hoy en día, el chef y académico Starwin Zambrano destaca que su textura firme pero delicada la hace perfecta para rellenar. En son de broma lo digo, es el canelón ecuatoriano. En vez de usar una pasta, tengo un vegetal que me ayuda muchísimo. Puede ser de carne, puede ser de pollo, puede ser de queso, todas las proteínas. Algunas preparaciones que eran populares en los hogares ecuatorianos ahora son casi desconocidas para las nuevas generaciones, como el arroz con ubre y la lengua guisada, que eran parte del menú cotidiano, pero que hoy son vistas con algo de resistencia. Puede ser un punto porque la juventud de hoy día come poca víscera, ¿no? Una broma que siempre hacen mis hijos es que son criados a base de cola y cachitos, dice la gente. Y eso es lo hemos perdido en el camino, ¿no? Yo creo que hay que inculcar más el buen consumo del buen alimento. Otra receta que ha quedado eclipsada por las tendencias modernas es el tradicional caldo de bagre. El chef Mesías Culcay menciona que esto se debe a la cultura de la rapidez. Yo creo que la dificultad de conseguir el producto, últimamente todo el mundo trabaja, entonces allí ya no hay el tiempo suficiente, ¿no? Las mamás, las abuelitas cocinaban, se dedicaban a cocinar con ese amor que lo hacían y bueno, lo hacían, pero hoy por hoy ya no tienen el tiempo suficiente. Joyas gastronómicas que muchos ya no conocen, pero que en cada bocado guardan los recuerdos de nuestra historia. Y así finalizamos esta emisión de Televistazo Estelar. Amigos, los esperamos en nuestras emisiones habituales de fin de semana a las 7 de la noche. La información sobre los horarios de cortes de energía para los próximos días y también el estado del tiempo a escala nacional para este feriado en nuestra página web ecuavisa.com. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.